Muy buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Hoy es sábado 16 de abril, estamos en plena Semana Santa y verán, esta semana se ha confirmado el dato del IPC que subió en el mes de marzo un 9,8%. Y lo ha hecho a pesar de las presiones ya bastante indecentes que está haciendo la vicepresidenta Calviño sobre este instituto de hiperprestigio. Intenta la vicepresidenta desde hace tiempo, no solo con el dato del PIB, sino que también con el del IPC, para que la luz pese menos. Y bueno, pues nos engañen, ¿no? Hacernos un trilero de estos, de la bolita tal y cual, sacamos de aquí, metemos de allí, como nos han contado exactamente lo mismo, que la luz la hemos pagado igual que el año 2018. Hombre, claro, quitando la inflación, nos ha fastidiado. Si quitamos la inflación de todo, somos los reyes del mambo, ¿eh? Viviríamos en un mundo, en una Arcadia feliz, el IPC no existe o el IPC no se parece en nada a la realidad. Mire, la realidad es esa, es que estamos prácticamente en 2 dígitos, que el Banco de España dijo la semana pasada que vamos a estar así hasta el verano y que después vamos a estar fastidiados también hasta el punto de que el año que viene, o sea, este final de año puede acabar en el 7,5%. Eso significa que las pensiones van a ser de escándalo, el pago que vamos a tener que hacer por las pensiones en su conjunto, unido además, por cierto, a lo que suponen ya los sueldos de todos los empleados públicos. Ya estamos hablando de 300.000 millones de euros, es decir, que el presupuesto está, vamos, más que maniatado. Si a eso le sumamos que suben los tipos de interés y vamos a tener que pagar más por los intereses de la deuda, ¿qué nos va a quedar? O sea, alguien va a tener que hacer algo, no sé quién, pero alguien tendría que hacer algo, de empezar a ver el presupuesto de otra manera, de reducir el gasto, de hacer caso al Instituto de Estudios Económicos, incluso al señor Escrivá, cuando estaba en la IREF, pero algo habrá que hacer, porque alguien le va a tener que decir a los ancianos que decir, fíjate, yo igual estoy ahí en ese grupo ya, a los jubilados, que igual tienen que ir olvidándose de lo del IPC, a pesar de que ahora estos días se empeña muchísimo el ministro en decir que no, que sea cual sea el IPC, las pensiones están garantizadas. Bueno, pues como esté garantizado como todo, lo tenemos claro. Bueno, hoy vamos a hablar mucho de electricidad y de energía, porque estamos pendientes de la Comisión Europea y esa isla y esos beneficios que parece que no hay ningún interés, o sea, cero interés en eso que le dijeron a Sánchez y que sacó pecho. Y por supuesto aquí seguimos con la gasolina por las nubes, con la luz por las nubes y con todo por las nubes, cuando por cierto nos hemos enterado, y luego nos lo van a contar aquí nuestros expertos, no era que el gas estaba mandando absolutamente en el precio de la luz. Bueno, pues resulta que la que más ha pesado para fijar el precio último de la luz ha sido la hidráulica. Anda, mira, y nos han estado metiendo este mantra durante meses. Vamos a ver qué significa eso y qué se puede hacer para que este gobierno tome nota, deje de engañarnos y nos trate como adultos. Básicamente, como adultos. Economía para Todos con Carmen Tomás. Y 2 camisetas. Acabo de salir de casa con lo... ¡Qué suerte! los del el cochecito, la maleta y la camiseta. Bueno, Javier Santa Cruz. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo muy estamos? Bienvenido, que ha venido tardes. de las Américas. Fernando H. Valls. Yo no he venido a las Américas. Más modesto, pero ha venido de Nos recogen en Semana Santa en casa, o sea que... Sí. Pero bueno, es que hay tantas cosas que no podemos, este programa no puede dejar de estar aquí, porque tenemos muchas cosas que contarles. Por ejemplo, yo me gustaría empezar, que no lo he comentado antes a propósito, para comentarlo ahora. Este acuerdo que ha hecho Sánchez con Marruecos, totalmente al margen de, bueno, ya hasta de su propio gobierno. O sea, vamos a ver, si no se lo cuenta ni a sus propios ministros, que esperamos que nos cuente a los demás, que le cuente al Parlamento, que le cuente a la oposición, a sus socios de gobierno, a los que le apoyan, a todo el mundo, pues decían que no iba a tener esto no va a tener ninguna consecuencia. Argelia es un país, vamos,
súper, vamos, de los más fiables del mundo, llegó a decir el señor Álvarez, es uno de los países más fiables del mundo. Esto es una cosa de las empresas, ¿eh? Acabaron diciendo si es Sonatrach, ¿no? Como si no tuviera nada que ver aquí el gobierno argelino, y resulta que sí, que Italia al final ha visto la jugada y ha dicho, aquí me meto yo, que voy a ser ahora socio preferente, que voy a procurarme gas. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Pues hemos tenido que recurrir al gas norteamericano, que lo tenemos que traer en buques, que lo tenemos que regasificar y que por supuesto es más caro. Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias en nuestros bolsillos, en nuestras facturas, de este cambio radical de suministradores? Porque bueno, también es verdad que dentro de nada no vamos a tener que usar la calefacción, que también es un alivio para el gobierno, supongo, que han estado esperando tanto para ver si ya no tenemos que encender tanto la luz y no necesitamos la calefacción, porque yo no me explico cómo a estas alturas han tomado tan poquísimas medidas que al final el IPC sigue en sus 13 y sigue casi en 2 dígitos. A ver, Javier. Bueno, hay dos consecuencias de corto plazo muy claras. Por un lado está el que perdemos la fiabilidad que había en el suministro del gas de Argelia, además habiendo reconocido ya el gobierno de que se va a producir una revisión del contrato y eso significa que el precio va a subir en los próximos meses y por tanto estamos haciendo más hincapié en Estados Unidos, el cual es una fuente de suministro que a pesar de que en los últimos años ha sido bastante estable, puede no serlo del todo a medio largo plazo, porque Estados Unidos al final exporta el gas y el petróleo que le sobra, es decir, en este momento produce mucho más de lo que consume, pero por razones de abastecimiento, por razones de seguridad propias, puede llegar a un día en el cual cierre el grifo, como pasó durante prácticamente 40 años, donde Estados Unidos prohibió la exportación de petróleo y de gas desde la crisis de los años 70. Entonces, el suministro por barco siempre es un suministro que evidentemente es más caro, requiere de una infraestructura que en España habíamos construido hace unos años, que estaba prácticamente poco utilizada durante bastante tiempo y que ahora se puede utilizar algo más y que por tanto al final pues la hemos ido pagando tanto en la factura del gas como también en el resto de costes regulados, que ahora se puede amortizar en cierta manera, pero que nos deja un suministro que tiene un precio superior y que además requiere de una estabilidad en los proveedores, que ahora estamos poniendo demasiados huevos en la misma cesta que es la americana. Eso por un lado. Y luego por otro lado no se ataca el principal de los problemas que tenemos con el norte de África, tanto con Marruecos como con Argelia, que es el de, en primer lugar, protegernos frente a una posición agresiva que lo va a ser siempre de Marruecos frente a España, donde además estuvimos durante unos meses revendiendo gas que nos estaba vendiendo Argelia cuando cortan el suministro en el mes de noviembre del segundo tubo que iba por Marruecos y por tanto Argelia está cargada de razones para castigar diplomáticamente y económicamente al Estado español. Y luego el problema también de Argelia, que es uno de los puntos y que se va a convertir en un punto muy importante, no solo del gas que produce, sino del gas que van a ir produciendo otros países del centro y del sudeste africano. Es decir, por ejemplo, el caso de Nigeria, donde está creciendo de una manera importante la importación de gas procedente de ese país y, por tanto, lo que nos puede dar, sobre todo al sur de Europa, que dependíamos menos de Rusia, una mayor estabilidad. Y tú, Fernando, que estás más cerca del gobierno, todo esto, toda esta realidad, ¿cómo la viven? ¿De qué van? Pues como ha sido una decisión tan personalista que nadie lo sabía, yo creo que solo lo sabían Sánchez, Álvarez y probablemente el rey, pero poco más, la gente no lo sabía. Entonces, en el seno del PSOE hay mucha crítica. ¿Por qué en este momento, con Argelia en esta situación, con Italia aprovechando la jugada, y una noticia muy importante que justo saltó en esa semana, y es el gasoducto que venía de Nigeria podría ir por Marruecos o por Argelia. Argelia le comió la tostada a Marruecos y el gasoducto nigeriano va a pasar por Argelia. Es decir, nadie se explica el momento de que Sánchez hace esto por su cuenta y riesgo. No, ¿consecuencias, decías, para los bolsillos? Pues ya lo ha reconocido Rivera. Probablemente en la segunda mitad del año
al consumidor final, empresas o particulares, le llegará un carguito extra en el recibo porque el gas argelino va a estar más caro. Entonces, nadie se explica por qué. Y luego, si al menos nos garantizáramos algo por la parte marroquí, algo me refiero económicamente, algo me refiero de seguridad, si hubiera una mención a Ceuta y Melilla en el acuerdo, pero es que no la hay. Entonces Sánchez ha tomado una decisión que nadie entiende, que nos echamos en brazos de Estados Unidos, un gobierno que nos está vigilando muy de cerca y en cualquier momento podemos romper con ellos o se pueden enfadar con nosotros como ha ocurrido en el pasado. Recordemos la etapa de Zapatero cuando rompieron relaciones con nosotros. Bueno, pues ahora vamos a albergar aquí una cumbre de la OTAN muy importante y si no cumplimos en el presupuesto militar, Estados Unidos no nos va a poner la alfombra roja a nosotros. Por lo tanto, es una decisión muy arriesgada que tiene unas serias implicaciones económicas. ¿Se está Sánchez intentando con este acercamiento a Estados Unidos, que no nos ha dado tampoco nada a cambio? Nada. O sea, no nos ha dado nada. Entonces, ¿puede ser algo como muy personal de Sánchez para, ahora que viene aquí la cumbre de la OTAN, buscarse una salida muy, muy honrosa, muy, muy para él, por supuesto? A ver qué va a hacer Sánchez. Siempre primero yo, Memi conmigo. Porque yo no veo, o sea, no le hemos sacado ningún compromiso a Marruecos, la hemos fastidiado con Argelia y Estados Unidos sí nos va a dar el gas, como dice Javier, bueno, mientras le sobre, tal, pero y tampoco nada más. Entonces, ¿puede haber aquí algo tan personalista de Sánchez que se esté buscando una salida más o menos honrosa, políticamente digo, que le importe un rabo? Eso ya sabemos que no le importamos nada, que esto es ya muy evidente después de tanto tiempo, todo eso que iba a hacer de lo que me importa a mí, los vulnerables, tal, luego resulta que son incapaces de dar el ingreso mínimo vital, la economía va a echar un desastre, no llegan las ayudas, ni los fondos europeos. Yo solo, no sé, se me ocurre que a lo mejor este tío está buscándose una salida. Bueno, nunca hay que descartar las intenciones ocultas que tienen en este caso los gobiernos, en este caso el presidente del gobierno, en torno a este tipo de cambios tan radicales de la postura de un país. Es decir, y además, como bien decías al principio, sin haber pasado por parlamento, sin que hubiera habido ni siquiera un consenso o más o menos un clima incluso de debate previo de qué hacemos con Marruecos, cuando Marruecos tenemos un problema muy serio desde el punto de vista de la seguridad de los territorios de España, pero también desde el punto de vista económico y comercial. Por ejemplo, concretamente el puerto de Tánger es uno de los que más tráfico le quita a los puertos españoles por las condiciones que ponen y también porque han sido sobreprimados en estos últimos años por parte de las navieras norteamericanas. Pero hay dos cosas que no hay que perder de vista. La primera es que Europa, y sobre todo los países del corazón europeo, están virando hacia Estados Unidos, lo están haciendo en los últimos tiempos cuando han visto amenazada su integridad frente al conflicto ruso, y han despertado o están despertando del grave problema que teníamos de dependencia de un enemigo geopolítico tradicional a las puertas de Europa, como es el régimen de Putin. Pero aquí, en el caso de España, hay un segundo elemento que es muy importante, que estamos teniendo, creo, una sobreactuación con respecto a Estados Unidos. Es decir, hemos llegado a un punto de tal deterioro de las relaciones con Estados Unidos, desde la época Zapatero, luego en la época Rajoy prácticamente no recuperamos el grueso de las relaciones con Estados Unidos. Entonces ha llegado a tal punto el deterioro de las relaciones con Estados Unidos que ahora necesitamos sobreactuar, necesitamos, antes de que Estados Unidos dé una orden o dé una determinada indicación, nosotros estar al frente, ser los primeros, intentar estar siempre ahí para marcar pauta. Y en este caso, más allá de que la decisión sobre Marruecos haya intervenido, y creo que lo ha hecho de una manera muy determinante, Estados Unidos, Francia y el resto de tres grandes países de Europa, hay un componente de sobreactuación y un componente de intentar recomponer relaciones, al menos para garantizarte una cierta seguridad en el caso energético, pero también en el caso de la defensa, por ejemplo, con las bases aéreas que tenemos en España, la
la industria de defensa en este momento va a tener un papel más importante por las inversiones que tenga que hacer la OTAN, el tema del presupuesto de defensa. Yo creo que van las cosas por ahí, pero en cualquier caso el gobierno en este sentido no ha podido tomar peor camino que el que ha tomado desde el punto de vista de confianza ante la ciudadanía, no sé, ya ni siquiera ante su propio partido, donde la mayor parte, por ejemplo, de los votantes y de los cuadros del Partido Socialista no están de acuerdo, porque ellos han vivido y el PSOE, si había una seña de identidad en materia de política exterior con nuestros vecinos, fueran aliados o fueran adversarios, era que en el caso concreto de Marruecos y Argelia había un equilibrio, o se intentaba tener un equilibrio, que era la época aquella donde si se hacía un viaje a Argelia, el presidente del gobierno en aquellos tiempos de Felipe González, Alfonso Guerra, iba a Argel. Es decir, había siempre un reparto de tareas para que no hubiera o siguiera habiendo una cierta posición de equilibrio ahí. ¿Y tú, Fernando, ves que es España, los españoles, o es Sánchez y yo Memí? Es Sánchez. Mira, voy a contar una anécdota. El otro día comía con un ministro y estoy lanzando un bote de humo de los salientes, de los que salieron en verano. Por citar dos nombres, salieron, por ejemplo, Carmen Calvo y José Luis Ábalos, que del PSOE saben un poco, ¿no? Si no hubieras dicho ministra. Bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Y me ponía en duda de que Sánchez se fuera a presentar en las próximas elecciones. Respondiendo a tu pregunta de si Sánchez está buscando una salida airosa, ¿no? Bueno, pues a ese rumor, está circula ese rumor. Yo sí, lo que sí creo es que las elecciones se van a jugar en la economía y que Sánchez no le está tomando el pulso. Y sí lo está tomando el pulso Feijóo perfectamente, se está adaptando. Incluso Vox, que en cada sesión de control dice, salga usted a la calle y compruebe. Y evidentemente ahí se van a jugar las elecciones. Y lo que temo es que en estos meses Sánchez va a reaccionar. Porque el PSOE se está yendo por el sumidero, cada vez más votos, estamos viendo encuestas una tras otra, y en la parte izquierda del PSOE, Yolanda Díaz no termina de carburar. Por lo tanto, el PSOE, Sánchez va a reaccionar. Y yo temo esas medidas. Temo un decreto parecido al de los beneficios caídos del cielo, que luego tuvieron que rectificar. Temo impuestos donde no tiene que ponerlos, y temo que cargue esa ideología política en las empresas y en las pymes. Yo temo una reacción en ese sentido. O que se busque un puestecito en la OTAN o en la tal o en la ONU, en la cual, chimpún, convoque elecciones antes de tener que hacer eso de decirle a los jubilados, oye, que ya no tal, oye, que las cuentas no me dan, porque por supuesto que se va a jugar la economía, pero es que se han demostrado incapaces. O sea, pero vamos a ver, si es que ahora mismo solamente se han ejecutado el 13% de los fondos europeos. Entonces, ¿qué me está contando? O sea, el deterioro va a ser, cuanto más espere, mayor va a ser el deterioro. Entonces, yo creo que se va a buscar una salida airosa para él. Él no va a hacer lo de Zapatero, de ir porque aparte de ser ese ególatra, pero es cobarde, en el sentido de que él, yo creo que no le veo capaz de ir al Congreso y decir, a ver, pensionistas, que os olvidéis, funcionarios, que os bajo el salario, y yo no le veo haciendo eso. El mayo, o sea, ¿tú crees que el 13 de mayo de 2010 de Zapatero no lo vamos a ver ahora con Sánchez? No, yo creo que antes convoca elecciones. Pero bueno, no sé. Sí, veremos, queda mucho, pero se está pero hablando ya de eso. Pero el otoño está ahí cerca. Y todo este lío que ha montado, esto de sin hablar con nadie, o sea, parece algo como muy personalista. O sea, no es una postura de España, no es una postura consensuada con la oposición, ni con su gobierno, ni con su partido. O sea, ¿qué viene esto ahora, esta cosa tan personal, cuando además quedan 2 meses para la reunión de la OTAN, para ver si Biden, te haces ya definitivamente, te haces la foto con Biden y entonces ya te puedes buscar alguna salida, no sé. Bueno, en fin, estos son especulaciones. Vamos a la realidad, que es que yo quiero que me contéis el informe que acabamos de conocer de que al final no era el gas el que estaba marcando mayoritariamente el precio de la luz, que es lo que nos han venido vendiendo, y por eso iban a hacer una isla y teníamos que ir a Europa a decir que costara 30 euros el megavatio, que por cierto nos van a decir que nos están dando largas y eso no va a salir, yo creo que no va a salir, porque además Alemania no está por la labor.
pero que al final era la hidráulica la que estaba marcando el precio, Fernando. Entonces, todos estos mantras que nos han ido diciendo de que nos toman como niños o como tontos. Yo creo que hay dos cosas. En primer lugar, la propaganda del gobierno. Esta semana nos han enviado un mensaje a todos los periodistas que han publicado algunos medios diciendo que Sánchez cumple con su promesa de mantener la factura de luz en 2021 al mismo nivel que 2018, según Eurostat, que el INE es tramposo y que calculo que... Sin IPC, pero claro, sin claro. el IPC. Y bueno, y en segundo lugar, el sistema en sí es perverso. Yo estoy de acuerdo que algo hay que hacer, pero hacerlo en momentos de crisis provoca esto. Y ahora voy al lío. ¿Por qué ha pasado? ¿Por qué la luz no depende del gas? O incluso estas semanas, estos días, que ha hecho buen tiempo, hemos visto como en la península ibérica hemos pagado el precio de la luz más barato. ¿Por qué ha hecho luz? ¿Por qué ha hecho sol? Y viento. En cuanto ha llovido, pues se ha disparado otra vez. Entonces el sistema es perverso. ¿Qué pasa con el tope del gas? Pues efectivamente hay un grupo de países, yo el miércoles que tenía contabilizados 12, liderados por Alemania y Países Bajos, que dicen que nanay de la China, que esto no se hace porque rompe la regla del mercado eléctrico. Y ya el tope, el miércoles, la información que yo tenía, es que ya la Comisión Europea lo estaba situando en 60 o 70 euros. Eso provocaría una rebajita de la factura de luz, pero no evitaría el problemón que tenemos en España y en toda Europa. Entonces lo que hace falta es medidas complementarias, y es lo que va a hacer este gobierno. Por eso te he hablado de un gran decreto que yo estoy temiendo, con alguna subida impositiva peligrosa. Y creo que al gobierno se le está yendo de las manos, no está controlando nada. Veo a Calviño muy echada al monte, ese perfil tecnócrata con el que vino ya lo ha perdido totalmente, y veo a un gobierno muy ideologizado y que puede tomar decisiones equivocadas en los próximos días. Pero para mí el peligro es que va como pollo sin cabeza, o sea, está fuera de control, no controla nada, se le ha ido todo de las manos, se le ha ido los fondos europeos, se le ha ido el mercado eléctrico, se le ha ido la luz. Es que vamos a ver, antes lo comentábamos, es que, o sea, que tengas a la gente del bono social mirando, son básicamente las personas que tienen que estar mirando, o sea, las más vulnerables, que eras a las que ibas a proteger, es a las que tienes mirando las horas. Exacto. Es alucinante. Es que este es el punto clave cuando se habla de los problemas del modelo energético. Es decir, nuestro problema no es el famoso asunto del mercado marginalista. Esto que se ha dicho muchas veces de que por qué el precio horario lo tiene que marcar la última de las energías. Y dice, no, es que la última de las energías que entra es la más cara. No tiene por qué. Y el ejemplo es que el 45% de las horas de los precios que se fijan cada hora lo marca el agua, lo marca la hidráulica, y la hidráulica no es desde luego de las más caras. La han hecho cara porque en los últimos 10 años le han metido impuestos, cánones, costes, le han hecho de todo, pero no es precisamente la tecnología más cara. El problema no es el diseño de un mercado en el que aquella última energía que asegura, que estabiliza el suministro, es la que tiene que marcar precio. El problema que tenemos, y en eso España somos los únicos en toda Europa, es que tenemos al 40% de los consumidores domésticos, de cualquiera de nuestros oyentes en sus casas, que tienen un contrato que está ligado al precio horario. Eso es un disparate monumental, y eso no lo tiene otro país que España. Pero no solo es eso, es que el 80% de los consumidores industriales tampoco tienen un contrato fijado a precio fijado, tienen un contrato que varía en función de los precios horarios. Esto es lo que recoge además el INE, porque el INE cuando hace el cálculo del índice de precios al consumo, lo que contempla son los datos que son públicos, y los datos que son públicos son los precios horarios a los que están sometidos una parte sustancial de los consumidores de este país. Con lo cual, el gobierno no ha hecho absolutamente nada en el mercado eléctrico para arreglar este disparate, porque durante años efectivamente era más barato estar en el mercado horario, porque muchas veces marcaba cero. O sea, hubo durante varios años horas donde el precio era cero, porque eran todos renovables, y luego otras veces pues marcaban precios un poco más altos. Pero eso en épocas de crisis es un disparate, porque es como si tú tuvieses tu dinero de cada día invertido en la bolsa. ¿Qué pasa? Que a las 9 de la mañana, cuando abre la bolsa, tu dinero vale 5, pero a las 12 del mediodía vale 2, y a las 3 de la tarde vale 4. Es decir, tiene unas oscilaciones que no tienen sentido que se produzcan. Para los consumidores minoristas, para el consumidor profesional,
puede tener sentido si lo controlas en tu cuenta de resultados. Pero es que ni siquiera los consumidores profesionales, los industriales, por ejemplo, en España, tampoco tienen esa capacidad de control. Con lo cual, no hay que entrar en el debate falsario, en el debate trampa de la limitación del precio del gas. Porque además, si el gas te lo limitan a 70 o 80 euros megavatio hora, hay que sumarle 100 euros de los créditos de CO2. Ahora mismo el gas está cotizando a 200, con lo cual, ¿cuál es la rebaja? Estás igual. Estás prácticamente igual. Entonces, y si le sumas cargos y demás, estás prácticamente igual. Con lo cual, el problema, y esto que quede muy claro a nuestros amados oyentes, es que hasta que no modifiquemos la fijación de los precios minoristas, es decir, que el bono social, por ejemplo, muchos de nuestros pensionistas de las rentas más bajas tienen una ayuda para pagar el precio de la luz. Es que la ayuda fundamental que tendrían es que su factura la tengan contratada a 2 años, a 1 año o a 2 años, que su precio no varíe y que por tanto sea la forma de protegerse frente a las variaciones del precio. Bueno, como está en el otro 60%. Exacto. Sí, ¿sabes el problema? Que en el documento que hemos conocido esta semana, que nos ha llegado a varios periodistas, de la propuesta española para topar el gas, porque yo estoy de acuerdo que no nos tenemos que enredar ese debate, pero es lo que va a hacer España, porque se lo han concedido en el último Consejo Europeo. Cargaba el coste de topar el gas, eso tiene un coste, un sobrecoste que alguien tiene que pagar. Cargaba a los clientes que tienen el contrato a precio fijo. Claro. Entonces es tramposo y sobre todo que alguien lo va a tener que pagar. Que no nos venda el gobierno que esto va a ser la solución, que evidentemente es la solución para bajar el precio, pero que lo va a cargar a una parte de los españoles. Y alguien va a pagar ese recibo, probablemente un déficit de tarifa que le compute durante varios años. Va a haber déficit de tarifa de luz y de gas. Y ahí estaremos nosotros para contarlo. Del gas además, Fernando, del gas ya lo tenemos desde septiembre, porque fijaos si es vamos a ver, es que aquí se mezcla la ignorancia, la incompetencia y algunas veces la mala baba, ¿no? Vamos a ver, lo que no se ha hecho en la luz, que es modificar de una manera, intentar limitar, si tienes a consumidores que están en el precio horario, intentar limitar el impacto de la subida de precio. Lo que no se ha hecho en la luz, sí se ha hecho en el gas. Es decir, la tarifa de último recurso del gas, que es en la que está la mayor parte de los consumidores de gas, está topada a una subida del 15%. Es decir, por encima, o sea, si todo lo que sube el gas por encima de un 15%, se va a un déficit tarifario. Entonces, el déficit tarifario del gas, que va a ser bastante abultado, es lo que no se ha hecho con la electricidad. ¿Por qué? Es decir, si estamos ante un mismo sistema energético, incluso con los carburantes, la famosa bajada de los 20 céntimos de las últimas semanas, tengamos un poco de coherencia en la política energética. Entonces, en la política energética pasan cosas disparatadas todos los días. Es decir, por ejemplo, ya por fin, después de 2 años, el Ministerio le da por hacer la consulta pública del nuevo plan de gestión de los residuos nucleares. Básicamente para decir que desmantelamos las centrales. Ahora se va a poner como loco a hacer cementerios. Hacer almacenes individuales. Pero es que meses atrás, una empresa que está fuera de control del gobierno, que es Enresa, siendo una empresa pública la que gestiona los residuos nucleares, hace el concurso para la gestión de los almacenes individuales de las centrales, concurso que está suspendido, por cierto, lo suspendió el Tribunal de Contratos, lo suspendió hace un par de semanas. Entonces, hombre, tengamos un poco de coherencia en la política energética de este país. Pero es que como es muy sectaria, cuando es la ideología la que te mueve, que es lo que le pasa a Rivera y al gobierno en general, pues claro, se dan palos de ciego. Lo has clavado, Carmen. Sí, es que es ideología pura. O sea, vamos a ver, es que no se paran a ver, aunque sea copiar. O sea, vamos a ver, ¿qué está haciendo? O sea, Alemania, Finlandia, Suecia, apostando ahora por la nuclear y tú diciendo que vas a cerrar las nucleares. ¿Por qué lo hace? Por ideología pura. O sea, no estás pensando ni en el consumidor ni en nada. Estás pensando en nada más que en tu... El presidente de una gran eléctrica, perdóname la última cuña, al revés, sí. Me dijo, hace poquito, hace nada, un par de semanas, me dijo, es que los que mandan el ministerio saben de cambio climático, pero no saben de energía. Exacto. Sí, ideología pura y dura. Bueno, luego ya sé que te estás reservando lo del decreto, pero como sea un decreto medianamente similar al que hicieron en diciembre y tuvieron que retirar en septiembre, el de en los septiembre, beneficios, pues no veo la eficacia.
Pero bueno, no sé si va por ese lado, por la cosa esta de los beneficios caídos del cielo, ya no sé, no sé cuántos, meterles un estacazo, pues irán a los tribunales y harán el ridículo otra vez. Pero bueno, igual sabes algo más, luego nos lo cuentas. Vamos con el tema de esta semana de Banco Santander. Verán, la investigación es la base sobre la que se apoya el progreso de la sociedad. Los avances científicos son necesarios para que la humanidad sea capaz de enfrentarse a los desafíos que se le presentan. Y la pandemia ha sido ejemplo de ello, porque investigadores de todo el mundo han trabajado a contrarreloj para encontrar una vacuna frente al virus. Por eso, para esta tarea, toda ayuda es poca, especialmente aquella que se refiere a la financiación y difusión. Banco Santander, a través de su fundación, ya viene realizando un importante trabajo para el impulso de la investigación con diferentes programas e iniciativas como las becas Confuturo, impulsado por CISE, y la Fundación General CSIC, que ahora celebra su tercera edición. La entidad, presidida por Ana Botín, financiará con 50.000 euros a jóvenes investigadores para que desarrollen proyectos de investigación capaces de plantear objetivos de alcance y llevar a cabo una investigación que afronte los principales retos científicos, tecnológicos y sociales. Como novedad, esta tercera edición busca atraer el talento de personas de cualquier nacionalidad que no hayan residido o llevado a cabo su actividad principal en España durante más de 12 meses en los últimos 3 años. Esto supone una nueva oportunidad para traer de vuelta a España el talento de investigadores españoles que se marcharon a otros países buscando oportunidades. Yo creo que hemos agotado bastante. No te voy a tirar de la lengua porque creo que igual es una scoop de Fernando y estamos aquí machacándosela. Pero sí quiero que hablemos de las pensiones, porque esta semana han sacado pecho Escrivá, por supuesto, pero varios ministros también, sobre que, bueno, esto de que la inflación sea muy alta no va a afectar a la idea que han, y al proyecto que tienen, ¿no?, de subir las pensiones con el IPC, sea cual sea su subida, su bajada o su relación, les da igual. Sea cual sea el dato, ellos van a cumplir. Y claro, aquí nos encontramos con el problema de que estamos hablando de que igual tenemos que hablar de una subida del 7,5%, lo cual pone muy contentos a los jubilados, obviamente, pero que, pues ya rompe las costuras absolutamente de un sistema que ya tiene bastantes parches, con una deuda enorme que se están haciendo engaños con el yo te lo presto, el tesoro y no sé qué, como si eso fuera, en fin, la bolita. No sé cómo lo veis, o sea, se van a tener que al final tragar esto, porque claro, es que estamos hablando de que las pensiones en el año que viene pueden ser ya el 14% del PIB, con su déficit que cada vez irá aumentando más, y es que además la subida se acumula, o sea, no es que suba el 7 y pico y ya nos olvidemos, no, es que todo eso se va acumulando y luego es subida sobre lo que ya hemos subido, con lo cual no sé cómo ves que hay alguien por ahí sensato que diga en el gobierno estáis locos o qué hacemos o vamos a tener que hacer algo o qué. Pues es el problemón porque pero lo ven que es un problema. Sí, claro, ven. Pues somos nosotros. Es el problemón. Son 9 millones de pensionistas y por tanto 9 millones de votos. Y estamos, o en el mes de noviembre, que es cuando se va a tener que tomar la decisión, estamos en periodo preelectoral prácticamente, porque vendrán las valencianas y luego autonómicas municipales y luego generales y nos adelantan, siguen tu teoría. Sinceramente, yo creo que nos están lanzando globos sonda, no tienen una decisión tomada y creen que es el gran problema. Y entra otra variedad, Bruselas. Bruselas está muy preocupada por esta situación, porque ya nos tenía el punto de mira puesto en España. Se está negociando ahora mismo una reforma de las pensiones, segunda parte, la fácil ya se hizo, cargando, por cierto, cotizaciones a quien no debían cargarse, muy delicada. Y yo creo que ahí Bruselas va a ser muy combativo en este sentido. Sobre todo porque aquí España quiere pedir otros 12.000 millones. Sí, efectivamente. Entonces, a cambio tendrán que dar algo. Es el gran problema de Sánchez. No puede decir que no lo va a subir en este momento. Yo creo que tirará para adelante y vamos a ver qué pasa a la segunda mitad de año. Pero tiene un problema serio el gobierno. Y aquí yo quiero recordar que ya se subió el año pasado, que este año puede crear un problema no solo para pensionistas si no lo sube, pero si lo sube pueden crear un problema de 2 velocidades, es decir, puede crear que haya pensionistas, los pensionistas salgan
bueno, medianamente bien de esta crisis, ¿no? Subiendo sus sueldos, sus pensiones de acuerdo al IPC, pero que el sector, y luego vendrán los trabajadores públicos, los funcionarios, oye, ¿qué hay de lo mío? Y el sector privado, nada, no nos podrán subir, o habrá empresas que tienen músculo financiero, las grandes empresas que a lo mejor sí pueden hacer un esfuerzo mayor, pero otras pequeñas o pymes, ya digamos autónomos, que no pueden hacer eso. Por tanto, el gobierno no sigue es consciente de dónde se puede estar metiendo si acepta una subida del 7, 6, lo que sea para los pensionistas y no llega a un pacto de rentas con el resto. Pero es que además esto es uno de los indicadores de que la política macroeconómica de España es absolutamente incoherente, porque ante un escenario de inflación como el que tenemos, y además de una inflación que va a ser persistente, o sea, va ya de manera absolutamente indudable, pero cuando todo el mundo decía que iba a ser transitoria y que iba a ser cosa de poco, decíamos aquí en estos mismos micrófonos que no, que es una inflación estructural y que es una inflación que va a durar por bastante tiempo. Pero ahora Calviño lo ha vuelto a decir, ha vuelto a decir que es coyuntural, que esto en el segundo semestre ya al año que viene, porque claro, lo ha dicho el Banco de España, que volvemos al 2%. No lo creo yo. Es que es imposible de creer, ¿no? Y además que ya la mayor parte de los que defendían este discurso de la inflación coyuntural ya se han bajado de ese carro y ya lo están diciendo cosas completamente distintas. Pero uno de los indicadores de la incoherencia es que cuando se habla del pacto de rentas, se habla de qué ocurre si subimos a IPC las pensiones, el salario mínimo, los salarios públicos y demás, pero al mismo tiempo estamos diciendo que hay que contener la negociación colectiva. Al mismo tiempo se aprueba una normativa hace unas pocas semanas que limita al 2% la subida de los alquileres. Es decir, estamos haciendo una política asimétrica, pero sobre todo una política proinflacionista, por ejemplo, con los famosos 20 céntimos del carburante. Es una política proinflación porque lo que hace es estimular el consumo y por tanto, o sea, no reduce costes, sino que estimula el consumo. Es decir, es justo el efecto contrario. Entonces, la cuestión es que España se puede meter, o sea, estamos en el borde, o sea, justo en el borde de que nosotros mismos, solitos, convirtamos la inflación en un problema más estructural y más permanente de lo que lo ha sido hasta ahora. Entonces, ese es el borde que el gobierno debería ser consciente de que no puede sobrepasar. ¿Qué es lo que van a hacer? La táctica de siempre, que es esperar al último momento, a noviembre, esperar a ver si después del verano, a ver si en octubre, a ver si en tal. A ver si escampa. Van a intentar que escampe de alguna forma, intentarán generar déficits tarifarios en muchos servicios que son contratación pública. Por ejemplo, a las constructoras y a la obra pública están pidiendo que se les reconozca, que se haga un reconocimiento de costes, de actualización de costes por inflación, por ejemplo, en los contratos públicos. O sea, van a intentar... otra patada para arriba. Que es patada para arriba, pero van a intentar esperar al último minuto y sobre todo mientras tanto la coyuntura política cambiará bastante para intentar intentar no hacer la subida de pensiones por inflación actual. Bueno, pues hoy con la noticia de Telefónica os voy a dar otro dato que algo he avanzado antes para que tengamos todavía más chicha de preocupación. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Porque verán, de acuerdo con las cifras oficiales de contabilidad nacional del INE, en 2021 la suma de los sueldos de los asalariados del sector público, tanto funcionarios como personal de otras categorías, más sus pagos por cotizaciones sociales, ascendió a 147.363 millones de euros y todo apunta a que en poco tiempo se alcanzará o incluso se superará la barrera de los 150.000 millones, considerando la rapidez con la que esta partida de gastos se está incrementando. Fíjense, casi un 10% en tan solo un ejercicio entre el 2020 y 2021. Los cálculos del INE se refieren a todo el sector público, como les digo, no solo a aquellos departamentos más concernidos con la lucha contra el COVID, no. De hecho, esta partida ha experimentado un incremento superior al 17% con respecto al máximo que se registró en 2008. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Pero bueno, antes lo comentábamos, es que ya, es que están 300.000 millones del presupuesto de gastos están ya adjudicados
Y yo no sé, de esto cuando hablan tanto de proteger la sanidad, la educación, no sé qué, pues y luego resulta que se han dejado millones del presupuesto sin gastar en sanidad y en educación, mientras, claro, se gastan todo esto en estas otras partidas, porque no hacen nada más que contratar gente. Ahora, por ejemplo, a los educadores, si no es a los sanitarios, que no digo que no hagan falta, pero es que igual sobran en otro sitio. Sí. Es como te digo, un poco de organización. A lo mejor este es el momento de catarsis. Quiero ser optimista, quiero pensar en eso y que los presupuestos de 2023 van a ser unos presupuestos elaborados en base cero. Oye, de 22 ministerios lo dejamos en 15. ¿De está verdad? bien. Ojalá, quiero ser optimista. Te Y veo muy venga, optimista. tenemos que meter aquí pensiones, tal, educación, sanidad, tal, y venga, el incremento en el gasto de defensa, tenemos que subirlo 1.500 millones y tal, y a partir de ahí elaborar. Pero es que si no, España no tiene solución. Es que vamos dando patadas hacia adelante y la rueda o la bola de nieve se sigue haciendo cada vez más grande. Quiero ser optimista y quiero pensar que Feijóo va a ser implacable. Y en base a lo implacable que sea Feijóo en el terreno económico, y en base eso provocará debilidad en Sánchez y podrá hacer cosas que merezcan la pena y que escuchen. Pero es que se lo está diciendo todo el mundo. La reunión que tuvo, y ya terminó, la reunión que tuvo con los grandes del IBEX hace un par de semanas en Moncloa, Con algunos del IBEX. Algunos, sí. Bueno, pero Es que ya hay que ir matizando, porque ya todos no van. No Cada digo, vez quedan menos. no digo el acto, digo la que tuvo previa en Moncloa con Sánchez Galán, con Bogas, con Reinés, con Imaz, ¿no? Pues le dijeron, presidente, algo hay que hacer. O sea, esto que estamos hablando aquí se lo trasladan a ellos, al gobierno, ¿no? Pero es que el gobierno no reacciona, no hace nada. Bueno, a lo mejor quiero ser optimista, quiero pensar que el próximo presupuesto caminará en este sentido. Bueno, no les dice Pero nada porque lo que quiere es meterle un estacazo. Entonces, claro, si van allí Galán y todos estos, y no les va a decir, no os preocupéis, si lo que voy a hacer es meteros un estacazo y a costa vuestra, que luego ya veremos eso, cómo se paga y no sé cuántas historias más, vais a ser los paganinis de esto, que Claro. no sé hasta qué punto tienen que serlo o no me voy a pronunciar sobre eso, pero claro, ya cuando ellos intuyen que les vas a meter un estacazo, pues al final a la siguiente reunión ya dice, oye, se hace la foto tu padre contigo, porque yo ya no veía más fotos. Y además de eso, cuando no solo le das el palo, pero al mismo tiempo no le das la zanahoria, que era las inversiones prometidas, de tanto sea del dinero europeo como también de los propios presupuestos generales del Estado, para renovables, hidrógeno, en fin, para todas estas cosas que se han ido prometiendo a lo largo de los últimos 2 años. Es decir, que hay un problema objetivo, que es hasta qué punto se ha dejado enfriar tanto este asunto. De hecho, la autoridad fiscal hace unos días pues venía a reconfirmar que el efecto sobre el PIB de los fondos europeos ha sido prácticamente inexistente, con lo cual, y no solo que hoy, sino que ya en los próximos trimestres y años su efecto va a ser extraordinariamente limitado. Entonces, ¿qué es lo que ahora mismo te puedes encomendar o se podría encomendar el gobierno para intentar hacer una rápida ejecución de ciertos fondos y que sea vistoso a la obra pública? Entonces, yo creo que está al caer Otro plan. probablemente otro planeo Vale, parecido. como nos temíamos desde el principio, que esto acababa en un plan F sí o sí. Porque es la forma de que existen los mecanismos de la contratación pública y es donde puedes coger y puedes vehiculizar el dinero de una manera pero más o luego menos hay que rápida. cambiar el modelo productivo porque, claro, la construcción y el turismo, claro. y al final resulta que como no sabes hacer nada, al final acabas centrándote en la volvemos a construcción 2010, ¿no? y volvemos al mismo sitio, al No, punto de partida. Por aportar un detalle de información que pedías antes, yo creo que el tope del gas se va a quedar corto, no va a solucionar el problema, y que ese decreto que están preparando va a ir en el terreno de cheques a los más necesitados. 300 euros a, no sé, me alimento, a ¿Pero de pensionistas, dónde van a sacar el dinero? Pues si yo te pensiones pregunto, que mínimas. sí, que está muy bonito. No, lo saca muy fácilmente, perdona Fernando, lo saca muy fácilmente. Es por cada punto que sube la inflación, su recaudación aumenta Sí, por el 2.000 efecto de la inflación millones, 2.000 millones, con lo Ya. cual de ahí lo sacan. Pero el problema es que esa Pues si luego no política los dan. de gasto es más inflacionista en este momento. Incrementa la inflación. O sea, está bien que a los más necesitados les ayudemos porque son los que están sufriendo este palo del IPC, pero es que hay que replantear todo. Sentarte con Feijóo en serio. Sentarte con Feijóo en serio y no decirle luego que no lleva propuestas. Claro que lleva propuestas, lo que pasa es que no las ha aceptado ni uno. Pero vamos a ver, si luego la miras y la partida del ingreso mínimo vital se ha quedado sin dar 1.000 millones el año pasado. O
O sea, si es que encima son unos inútiles. O sea, No, quiero son decir majes. que es que luego el cheque, ¿dónde está el cheque del alquiler de los jóvenes? ¿Dónde está el cheque del bono para que vayan al cine y al Cultura. teatro? ¿Dónde está? No está. O sea, me temo que con esto de le vamos a dar 300 euros a no sé quién, si es que luego no los dan porque hacen que sea tan difícil, tan burocrático, tan lleno de papeleos, tan llenos de requisitos, que al final no llega nadie. Y tampoco respetuoso, además, con los procedimientos de contratación y de intervención de la administración del Estado. Es decir, uno de los problemas que tienes es que las políticas, aparte de reformar la administración, que eso es muy importante, pero una de las cuestiones que tienes que hacer sí o sí es establecer procedimientos de contratación y procedimientos de concurso que sean que estén adaptados a la realidad de nuestro país, a la descentralización de la administración y del gasto, a procedimientos competitivos donde lo que haga sea estimular no solo la presencia de múltiples competidores, sino que puedas llegar a lo más capilar de la Pero mira, economía. 2 datos más, además de la inutilidad del reparto del ingreso mínimo vital, que era vital. Bueno, pues menos mal que era vital, que has dejado 1.000 millones del presupuesto sin ser y siendo incapaz de... Se lo ha dado, me parece, a 1 de cada 4 que se lo han Exacto, solicitado. sí. Luego, otra cosa. ¿Sabéis cuánto se tarda? O sea, tú te quieres jubilar ya, te han dicho ya te puedes jubilar, haces los papeles, ¿sabes cuándo tardas en cobrar la primera nómina? 4 meses. 4, ya van por 4 meses. Luego, están tardando meses también, incluso más de 4, a las parejas para que les den lo que es la nómina de la paternidad. No los 100 euros El ni nada. permiso. O sea, lo que es tu... La prestación por el permiso. Tu prestación Sí, para sí. poder vivir. O sea, si una pareja están los dos en paternidad y maternidad, se pueden tirar 3, 4, 5 meses sin que les entre ni un euro. Sí, eso yo te lo digo de primera mano. Y ahora, Familiar, quieres decir que vas a dar otros 300 y otros 200 y otros... Pero si eres incapaz de dar lo que ya tienes ahí... El problema es que la seguridad social está colapsada. Ah, bueno, No atienden a nadie. pues fíjate. Alguien que quiera ir... Y bueno, nosotros nos relacionamos bien con las nuevas tecnologías, pero hay mucha gente que necesita atención presencial. No te dan cita para que te atiendan. Pasa lo mismo con la oficina de empleo. Una persona que la despidan tiene muy difícil acudir a una oficina del antiguo INEM, del actual SEPE, para cobrar su prestación, y ni siquiera para darse de alta como buscador de empleo. Ya, pero entonces Está todo colapsado. Por eso, en esas circunstancias, tú puedes prometer bonos a tutiplén, pero Sí. luego no tienes capacidad y seguramente recursos, porque al final los recursos, que sí, son 2.000 millones por cada punto de IPC, pero claro, si tienes comprometidos no sé cuántos funcionarios más, si te has comprometido a... Eso sí, lo fácil que gastan en campaña de publicidad, a eso se lo gastan rápido. O sea, esta semana había como 5 o 6 gastos que a lo mejor es 1 millón de euros, pero vamos a ver, que es que eso se les da fenomenal. Pero luego, con las prestaciones fatal. Bueno, el caso es que esta semana se ha sumado la OCDE al desastre, vamos, a las previsiones un poco catastrofistas de cómo va a ir la economía en el mundo. Y a mí lo que más me ha preocupado es lo del paro de España. O sea, es que coges la lista. ¿Cuántos países son la OCDE? ¿160? ¿170? No, la OCDE son los países desarrollados. Pero eso, o sea, ¿cuántos son? Pues Son no recuerdo cuántos son, O pero 100 bueno, y es muchísimos. más reducido. Pero OCDE son los desarrollados, o sea, son menos. Son menos, pero son los importantes. Pero bueno, yo no sé, creía yo que eran... Las como previsiones, 100. pero a lo mejor comentamos las del Fondo Monetario. El Fondo No, Monetario no. sí son 170 Ya, países. no, bueno, estos son la OCDE, pero vamos que está ahí Colombia, que está después de nosotros. O sea, estamos los últimos, para empezar, en paro. Doblamos la media de la OCDE y tenemos o sea, mejor que nosotros a Colombia y a Grecia. O sea, ¿qué estamos haciendo? Y esta señora poniéndose medallas porque en marzo 2.000 y pico personas salieron de las listas del paro y los contratos eran indefinidos. ¿No? Ojo, Pues muy bien. ojo con el asunto de la reforma laboral, ¿eh? Ese asunto ya se ha convertido en un tema, y perdonadme por la frivolidad, pero un tema divertido, que es hasta qué punto el engaño de lo que es la reforma laboral se transmite en que hemos cambiado la temporalidad, la dualidad entre contratos fijos y temporales, lo hemos cambiado a la dualidad de contratos a tiempo completo y a tiempo parcial. Entonces, hemos resuelto normativamente la temporalidad para
estimular la parcialidad de los contratos. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el beneficio que para el mercado laboral español, para la tasa de paro, para la tasa de empleo, para la tasa de actividad, tiene lo que hemos hecho? Pues bastante poco, por no decir prácticamente nada. Lo contaba, creo que María Vega, en el programa la semana pasada. Temporalidad, o sea, convertir un contrato temporal en uno fijo no significa que no sea precario. Claro. Y eso es lo que hay que atajar, la precariedad. Porque a mí me da igual que yo firme un contrato de 6 meses o para 3 años, me da igual, pero esos contratos tienen que ser de calidad, no vale eso. Entonces yo creo que ese es el gran reto del gobierno y es con lo que no ha cumplido y con el eslogan con el que se conformó el gobierno de coalición: vamos a acabar con el empleo precario. Bueno, pues está demostrando la OCDE, el lunes salen previsiones del FMI, vamos a ver también lo que nos apuntan. OCDE, por cierto, muy amiga de Sánchez, muy amigo de Sánchez, el presidente de la OCDE. Sí, pero los datos no tienen amigos. Y Calviño tiene que tomar la decisión clave en este mes también, que es si revisa las previsiones económicas. Yo creo que ya es el momento de que Calviño se dé cuenta de que su cuadro no se soporta, de que hay que adaptar toda la situación actual. Corrígeme si me equivoco, pero creo que lo tiene que hacer sí o sí, porque lo tienen que enviar a Bruselas las previsiones de primavera. Entonces, es que no le queda más remedio, que por ella no lo haría. Es el momento de hacer un cuadro creíble y de no engañar hacerse trampas al solitario. Pero ¿va a acabar poniendo que el PIB crece un 4%, un 4,5%? O... Hombre, yo creo que si todos los servicios de estudios van por ese lado... Sí, bueno, van por ese lado ahora mismo, pero tú tienes la obligación de mirar un poco más allá, o sea, tú tienes que ya lo han advertido algunos, o sea, esto es ahora mismo. O sea, tanto el BBV como la AIREF, como el Banco de España y tal, ahora mismo veo yo un 4 algo, pero a lo mejor dentro de 2 meses ya no es el 4 algo, entonces... la señora Calviño, vicepresidenta, que venía con todas las... pues tendrá que hacer una previsión un poquito más ajustada a lo que puede, o sea, o realista, o no sé cómo llamarlo, Esperemos. Porque hay algunos economistas que están hablando del 3%. Si las cosas siguen así, parece que la invasión va para largo. O sea que... Y además yendo por la banda alta, porque más o menos si trimestral... creces un 1% trimestral en el tercero y otro 1% en el cuarto, o sea, siendo muy optimistas, el primero probablemente estemos en el 0 o incluso estemos ligeramente en terreno negativo en el segundo, pues no te sale más allá de un 2,8, un 2, o sea, un 3, sí, un 3 aproximadamente. Sí, más o menos es lo que te sale. Y ya ni te digo lo que puede pasar, estamos en un momento de crisis energética, crisis económica en general. ¿Qué puede pasar si Europa, que se está debatiendo, acaba cortando la compra de gas, petróleo, carbón a Rusia? Si eso pasa, Europa en general y España es la que más va a sufrir probablemente, pues sería otro cisne negro que nos afectaría muchísimo. Otra cosa que tendría que cambiar Feijóo es esa ley que dice que no se puede hacer prospecciones ni de gas, ni de petróleo, no sé qué, cuando en España tenemos gas para 70 años y petróleo para 30, según contó aquí en Es Radio el presidente del Instituto de Geólogos de España. Si lo he dicho mal, me perdona, pero más o menos. Que dijo que, y aparte de las tierras raras, de montones de minerales o de metales y de cosas que tenemos, que no se puede hacer nada porque hay una ley que lo prohíbe expresamente. Es que Feijóo tiene un campo libre en la economía tremendo. No sabemos cuál es su política, salvo bajar impuestos. No sabemos el resto de política económica que quiere aplicar. Entonces tiene un campo tremendo y puede bueno, ha hablado de reducción de gasto, que eso también está muy bien. Está bien. Por lo menos lanzar empezó a dar los primeros mensajes y de hecho dio una entrevista estos días en el Confidencial bastante clara desde el punto de vista de ocupar el espacio del terreno económico. Pero si hay muy brevemente un mensaje que debería recibir el señor Núñez Feijóo es que primero, antes de hablar de bajar impuestos, hay que hablar de la estructura de gasto, pero previamente a todo eso es necesario posicionar y es necesario machacar mucho el mensaje, porque es un derecho constitucional de los españoles, que es no pagar impuestos por aquello que no existe, que es deflactar las tarifas de todos los impuestos, empezando por el IVA, siguiendo por el IRPF y por el resto de impuestos. Bueno, hay un artículo precisamente de Diego Sánchez de la Cruz en Libertad Digital, 1.300 euros por contribuyente, que nos tendrían que estar ahora mismo, tendrían que estar en nuestro bolsillo y no en Hacienda. Así que bueno, eso es lógico. Ya a eso le ha dicho que no y no lo harán, y además
creo que desde que no se deflacta son 14.000 millones lo que nos han Desde el año 2008 tenemos una inflación acumulada del 74%. De hecho, tendríamos que tener el mínimo personal de los 5.000 y pico euros que tenemos, tendría que estar en el entorno de los cercano a 7.000 euros. Claro. Es decir, para poder ajustar lo que ha subido el nivel de vida desde el 2008, cosa que, por cierto, las haciendas forales vascas y la Navarra sí lo hacen siempre. Todos los años hacen su deflactación de tarifas y de mínimos exentos y demás. Sin embargo, nosotros no lo hacemos en el 2008. Bueno, pues esa es una prioridad. Muchísimas gracias, Bueno, a ti, Carmen, Fernando muchas gracias. y Placer. Javier, que acabéis bien estos días de Semana Santa. Hoy ha estado a los mandos técnicos Javier García Gil y en la producción, como siempre, Nadia Pertusa. Gracias también a vosotros, compañeros de Libertad Digital Televisión, que ya saben que ahora a las 3 lo pueden ver. Y nosotros volvemos el próximo sábado. Recuerden que aquí estaremos, que tenemos muchísimas cosas que contarles, que las cosas están como están y que ya sé que si se les ha atragantado la paella es mejor saber lo que está pasando que no que te cuenten milongas. Así que si no quieren milongas, economía para todos. Hasta el próximo sábado.